Bienvenidos otra vez a este estudio. A continuación, como ven en la pantalla, el Apocalipsis. Vamos a continuar nuestro estudio. Ya terminamos el capítulo 2 en sí. El último estudio vamos a continuar con el capítulo 3. Pero antes de eso vamos a tener una oración para poder entrar al estudio. Gracias Dios por este día, gracias por este sábado, gracias por este tiempo que estamos juntos, gracias porque tú estás aquí por medio de tu Hijo con nosotros y tu Espíritu está llenando nuestras mentes y a los que están oyendo este video después, un tiempo después. Te pido que nos sigas alumbrando y nos sigas ayudando durante la lectura del Apocalipsis, el estudio, para que podamos seguir comprendiendo por qué las cosas son como son y por qué estamos en la situación de hoy y lo que va a venir. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, nosotros estamos continuando. Terminamos el Apocalipsis capítulo 2. Déjenme poner aquí en la pantalla otra vez el estudio donde estábamos. Vemos aquí Apocalipsis 2. Para continuar, quiero rápidamente darle un repasito, especialmente para esos que no hemos seguido o empiezan de aquí. Vimos, y esto va a ser rápido, no vamos a tocar mucho. Los últimos estudios enfocamos bastante en la parte más crucial, yo creo, que en la historia de la iglesia. Esto va a ser nada más un repasito rápido. La primera iglesia, ¿verdad? Recuerden, la primera iglesia empezó durante el tiempo eh, de Pablo, de Juan, de Pedro. Después que Jesús ascendió, empieza durante ese tiempo, como vemos aquí y como cubrimos. Y continúa todo eso. El problema que había era que Jesús lo comendó por la obra y el trabajo y todas esas cosas, pero ellos se estaban olvidando, estaban tan enfocados en la obra que se estaban olvidando a Jesús. Por eso es que Jesús dice, recuerda, o sea, el primer amor. Y en ese tiempo también nosotros, como vimos, dice aquí las obras de los Nicolaitas. Y vimos que eso tenía que ver con el mensaje de Cristo, el Evangelio, se estaba repartiendo, pero había esos que creían que le daba libertinaje para pecar, ¿verdad? Que mientras que ellos pecaban en la carne, no importaba porque era la carne, era lo espiritual, o sea, lo que ellos ya estaban seguros. Prácticamente una vez salvo, siempre salvo, era la mentalidad. Y hoy en día, esta doctrina de una vez salvo, siempre salvo, que dice, bueno, ya que estoy salvo, ¿verdad? No importa porque Dios me va a salvar, sea lo que sea, porque ya estoy ahí garantizado. En parte tenía que ver con las obras de los Nicolaitas y ya vimos versículos en el Nuevo Testamento que reflejaban esta idea que se estaba infiltrando en la iglesia. Después, la segunda iglesia, tenemos el tiempo donde eh, estaban ellos siendo perseguidos, ¿verdad? La iglesia empezó a ser perseguida por rama pagana. Ellos estaban teniendo tribulaciones, dice aquí, y tu pobreza, pero tú eres rico. Estaban pobres físicamente, pero estaban ricos espiritualmente, ¿verdad? Si leen, yo leí Primera de Pedro esta semana. Si leen Primera de Pedro, los capítulos que están ahí, todos, pueden ver ahí como Pedro estaba ya como hablando sobre este periodo que iba a venir, aunque él no sabía que iba a venir, pero la carta es como una carta para estas personas. Ya lo estaba prediciendo, creo que sería la forma de decirlo. Y vimos que ahí que habían en esta iglesia esos que se dicen que son judíos y no lo son, pero si no, sinagoga de Satanás. Y hablamos como el paganismo, ¿verdad? Empezó a convertirse en la cristianidad, se estaban llamando cristianos, se estaban diciendo que eran judíos, pero no lo eran. Ya tocamos eso, venían de la sinagoga de Satanás, y también hablamos la tribulación por 10 días, el principio de año por día, que la última persecución que ellos tuvieron antes que el cristianismo se convirtió popular y los paganos empezaron a convertirse, fue un tiempo de 10 años, que es la tribulación de 10 días, el concepto de día por año profético que también se tocó. Se pasó un video y medio, podríamos decir, completo en la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué? Porque aquí en Pérgamo era el punto donde las doctrinas paganas empezaron a infiltrar la iglesia, ¿verdad? Como dice aquí en versículo 13, que él conoce las obras de esta iglesia, de esta etapa de iglesia,
donde está el trono de Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paganismo estaba entrando. Vemos ahí sobre el testigo fiel Antipas, que significa antipapa. Durante ese tiempo habían papas y la iglesia remanente de Dios estaba contra el sistema papado que se estaba empezando poco a poco a formar. Vimos también la doctrina de Balaam, ¿verdad? Que enseñaba a Balaam con el tropiezo ante los hijos de Israel. Eh, Hablamos bastante sobre la historia y prácticamente las doctrinas paganas empezaron a ser infiltradas en la cristianidad. La cristianidad empezó a adaptar, a aceptar estas doctrinas satánicas y empezaron a tomarlo y empezaron a mezclarlo y ¿cómo sería? No manejarlo, pero ponerlo y añadirlo a la cristianidad y hacerlo cristiano. Tomar los nombres y los conceptos paganos y cristianizarlo y ponerle nombres cristianos. Ese es el punto que quiero hacer. Y vimos cómo eso tenía que ver con adoración, ¿verdad? A ídolos, etcétera. Y durante ese tiempo, otra vez, habían esos que tienen la doctrina de los Nicolaitas, que es la doctrina que Jesús aborrece. Entonces le dice a esa etapa a la iglesia que se arrepienten, porque si no vendrá él pronto y peleará contra ellos con la espada de su boca, ¿verdad? Esto también lo vamos a ver en otra forma cuando lleguemos a las trompetas. Y el Tiatira, que era prácticamente el último video, el último estudio que hicimos, que se mezcló un poco con la iglesia de Pérgamos, y aquí en este punto nosotros tenemos cuando ya esta mezcla de paganismo y cristianismo se hizo 100%, ¿verdad? Entonces estaba obviamente remanente que no aceptaba esta doctrina, pero era la más pequeña, y tenemos el resto de la cristianidad que sí. Ahí ya estaba establecido el papado. Esto aquí es durante la etapa de los 1260 años que nosotros hablamos. Vemos aquí también a Jezabel, y nos llevó para atrás al tiempo de los libros de Reyes, cuando habla de Jezabel, y como Jezabel era la que tenía el control del pueblo de Israel, que era la mayoría, y como ella le enseñó al pueblo de Israel cómo adorar a sus falsos dioses. Por eso es que el profeta Elías tuvo que venir y hacer un show, y hacer ¿cómo decir? Era un evento grande donde él invitó los profetas de Jezabel, que eran como 400 de un tipo y no sé cuánto otro, eran muchísimos profetas de ese lado, donde ellos pusieron un sacrificio y nada sucedió, y después entonces el profeta Elías puso su sacrificio y enseguida Dios lo consumió, dando señal que el Dios verdadero era lo que el profeta Elías decía quién era. Y ahí donde dice, escoge este día a quién tú vas a seguir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo estaba siguiendo los dioses falsos. Entonces vemos esto aquí con Jezabel, simbólicamente, que una profetisa que enseña y seduce a sus siervos a fornicar y a comer cosas, a sacrificar a los ídolos. Vimos en la Biblia cómo eso tiene que ver, está conectado con lo que es la adoración. Y también le dio tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, y entonces dice que la arrojará en cama y en gran tribulación. Y también con los que ella adultera, también estarán en esta gran tribulación. Vimos otra vez, regresando un poquito a la tercera iglesia, recuerde que dice, versículo 16, que la estaba dándole a la iglesia tiempo de arrepentirse, y cuando llega a la cuarta iglesia no se arrepintieron, ¿verdad? El sistema papado fue puesto, las doctrinas paganas, que son las que hoy en día todavía, especialmente el dios pagano, la que todavía se mantiene adorando en el mundo cristiano, y porque de ahí es donde se salió la Trinidad no existía antes, ya esto se habló bastante. So, vamos a continuar ya que pasé suficiente tiempo en esto y bastante, yo sé que Amor está un poquito cansado de eso, pero hicimos un resumen y vamos a a la tercera iglesia. Ahora, antes de esto, se me olvidó que quería para conectar no la tercera, conectar la cuarta con la quinta. Si recordamos, aquí dice al final,
Versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso del ferrero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y importante aquí, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga al Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto ahora va a conectarse con la quinta iglesia. La quinta iglesia era la última parte que tiene que ver de estos 1260 años, en cual esta iglesia también camina esa parte. Eh, Vemos aquí que Jesús dijo que él iba a dar la estrella de la mañana. Sabemos, como dije en el estudio pasado, la estrella, que es lo que hace una estrella, da luz. ¿Por qué necesita dar luz esta estrella? Porque era un tiempo de oscuridad. So, vamos aquí, le daré la estrella de la mañana. Y vamos a ver lo que esta estrella de la mañana tiene que ver y qué es lo que es aquí en la Biblia a lo siguiente. So, vamos a empezar aquí con el capítulo 3 y leer los primeros 6 versículos que tienen que ver con el mensaje a Sardis. Esta es la etapa que se llama aquí Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Okay? Yo conozco tus obras, que tienes nombres de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás qué hora vendré sobre ti. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, aquí hay muchas cosas que podemos sacar. Déme ir por arribita algunas cositas que quiero sacar antes de empezar en del primer versículo. Vamos a ver nosotros cuando habla aquí, por ejemplo, el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Para nosotros cuando lleguemos a los sellos, vamos a conectar eso con los sellos también. Estoy dando unos adelantados, vamos a parar de hacer eso, vamos a enfocarnos aquí, porque después yo voy a regresar y hacer las conexiones. So, el que tiene empezando el versículo 1. Aquí Jesús nos dice que Él tiene los 7 espíritus de Dios y también las 7 estrellas, dice esto. Para las 7 estrellas, ya nosotros vimos el capítulo 1, que son los 7 ángeles que Él manda, ¿verdad? Que a mandarle el mensaje a estas iglesias. So, como nosotros hemos dicho anterior, ¿verdad? La descripción que vemos de Jesús sobre él mismo enseña la condición o lo que va a suceder a esa etapa de la iglesia. So, aquí nosotros vemos algo que le falta por hacer. Dice aquí, con la conexión esta, como vimos otra vez en el anterior, Jesús aquí, la descripción, él tiene los 7 espíritus de Dios. Ahora, ¿por qué tiene los 7 espíritus de Dios? Porque Él está para dar esos 7 espíritus, ¿verdad? Y si lo tiene, entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir de esta iglesia? Puede ser que esta iglesia, ¿verdad? Le está faltando estos 7 espíritus que Él le va a dar a la iglesia. Y los 7 espíritus se puede conocer mejor como el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo que se lo da a la iglesia. Recuerden, nosotros acabamos de salir de la cuarta iglesia donde estaba oscuro y ahora, y cuando está oscuro, ¿qué falta? El Espíritu Santo falta. Y aquí, entonces, Jesús va a dar el Espíritu Santo a esta iglesia, o le estaba dando el Espíritu Santo a esta iglesia. Vimos también que hay 7 estrellas ahí en ese versículo. Y como ya vimos, estas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. So, como estaba diciendo, lo que faltaba, como estaba diciendo antes, es el Espíritu. Y este Espíritu Santo de Cristo ahora va a ser dada por medio de los 7 ángeles para iluminar las mentes de los reformadores de este tiempo.
Este es el tiempo, esta etapa del tiempo, y lo vamos a ver ahora, es cuando la reformación, el tiempo protestante y la reformación empezó a tomar lugar. Y los líderes de esa reformación, los principales líderes, que muy interesante, que los principales líderes eran líderes de la Iglesia Católica en sí. Por ejemplo, uno bien popular, o no quiero decir popular, bien conocido, es Lutero, Martín Lutero. ¿Y quién era Martín Lutero? Él era un estudiante que estaba en la Iglesia Católica, lo tenía en las mejores escuelas que ellos tenían, porque lo ven a él como un líder para poder continuar, ¿sabes? Liderando, pastoreando la iglesia, los cristianos. Pero Lutero se dio cuenta de lo que la Biblia dice cuando empezó a leer por él mismo, y él se convirtió uno de los reformadores o protestantes y salió de la iglesia católica. Los principales salieron de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque ellos estaban realizando los errores que estaban siendo enseñados y empezaron a pelear contra esos errores. Ellos se dieron cuenta que la Biblia también, porque durante ese tiempo la Biblia no estaba dada al pueblo, que la Biblia también debería ser dado y escrito en todos diferentes lenguajes y dado a todas las personas, y debería ser distribuido a todos para que todos pudieran entender. Cuando vemos aquí, continuando el versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bueno, vamos a entrar ahí un poquito después. Eh, Hablando de la estrella de la mañana que Jesús le prometió, y aquí entonces estamos empezando a ver que vino a esta iglesia específica. ¿Qué es la estrella de la mañana? Vamos aquí a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Bueno, abajo estamos en Segunda de Pedro. Y nos dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Por eso es que estamos usando la misma Biblia para que nos explique. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Regresando a lo que estaba diciendo, con lo que Pedro dijo, Cristo tiene los 7 Espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo, y lo va a dar, y se lo dio a los reformadores. Los reformadores empezaron a leer y a entender y empezaron a reformar. Ellos, como dice aquí, la Biblia, ¿verdad? Como dice el versículo 19, la palabra profética más segura, ¿qué es lo que es? La Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura. ¿Y qué es lo que hace? Hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La Biblia alumbra en lugar oscuro. ¿Y qué es lo que estamos empezando? ¿De dónde que estamos empezando a salir? Estamos empezando a salir de la cuarta iglesia, donde está oscuro. Jesús promete la estrella que representa, que da luz, que representa la palabra, y empezaron a ellos a leer la palabra y empezaron a ellos a ser iluminados y empezaron a ellos a reformar y protestar lo que estaba sucediendo. Ahora, a ellos hacer esto, ¿verdad? Dice Jesús aquí, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Ahora, este nombre, ¿qué es? El nombre de Cristo, porque Cristo es la vida, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ellos tienen el nombre de Cristo, ¿verdad? Y parece que están vivos, pero en realidad están muertos. ¿Y por qué es que todavía están muertos? Dice aquí, sé vigilante eh, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Todavía habían obras o doctrinas o enseñanzas que ellos tenían que dejar para morir, que ellos todavía tenían de la Iglesia Católica, de esta era oscura. Todavía necesitaban seguir la reforma. Tengo aquí una nota aquí en Isaías capítulo 4, versículo 1. Vamos aquí a Isaías capítulo 4. Isaías 4. Eh, Sobre esto que tiene que ver sobre un nombre, ¿verdad? Aquí como leemos, un nombre que vives, pero estás muerto.
dice el versículo, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotros comeremos en nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevarte un hombre. Quita nuestro oprobio. So, vemos aquí, antes de explicar un poquito, quiero dar un poquito de contexto. Durante el tiempo del Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, las mujeres que no estaban casadas, ¿verdad? Que significa cuando están casadas tenían el nombre de su esposo. Esas eh, dice aquí, quitan nuestro oprobio, eran oprobiadas o tenían un oprobio arriba porque no estaban casadas. Durante este tiempo de Isaías, ¿verdad? Era durante el tiempo del Antiguo Testamento, era un tiempo donde la mujer no se veía muy alta, se veía un poco para abajo, se veía como no al mismo nivel, se veía más bajo de lo que estaba, si ella estaba soltera. So, los hombres, no los hombres, las mujeres en ese tiempo también dependían de los hombres por su comida, su ropa, su estatus. Por eso es que nosotros vemos aquí en el versículo 7, no en el versículo 7, por eso es que vemos aquí que 7 mujeres le están pidiendo a un solo hombre que las tome para ellas, o que tome las mujeres para él. Ahora, ¿por qué? Para que pudiera tener su nombre, para poder tener, tú sabes, para poder tener un estatus, para que se le quite su oprobio. Normalmente cuando un hombre se casa con la mujer, el hombre era el que proveía por la mujer la comida y la ropa. Pero aquí vemos que a las mujeres no le importa sobre la comida ni la ropa. Lo único que ellos estaban interesados es que era tener su nombre para que ellos no sean oprobias. Pero ellas mismas están diciendo que ellas mismas iban a poder proveer su propia comida. En un sentido espiritual, la mujer en la Biblia representa la iglesia. Y el número 7 otra vez representa todo completo, un completismo. So, aquí el hombre que tenía el nombre para dar representa a Jesús en este caso. Entonces representa a Jesús. Vamos a continuar con este versículo desmenuzándolo. Dice las mujeres que le den su nombre. Es lo único que quieren. Pero dice las mujeres que ellas comerán de su propio pan y se vestirán de su propia ropa. Ahora, ¿qué es lo que significa el pan? Estoy seguro que muchos de ustedes ya saben lo que significa, pero vamos a verlo del punto de vista de la Biblia. So, cuando vamos aquí a Juan, capítulo 6, para ponerlo todo, dejar que la misma Biblia lo explique, Juan 6, versículo 35, Jesús nos dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces hablando también, sabemos que Jesús es el pan de vida y también sabemos que el pan también representa la palabra de Dios. Isaías 4 también nos dice que las mujeres dicen que ellas se vestirán de sus propias ropas. Vamos a ver lo que la propia ropa, lo que la ropa nos dice en la Biblia. En el mismo libro de Isaías, capítulo 30, nos dice esto, versículo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. So, vemos aquí que el espíritu de Cristo es también relacionado con una cubierta o como ropa. So, regresando a Isaías 4, vemos que el pan es Jesús o su palabra también, y que la ropa que hablan aquí, que se van a vestir, es el espíritu de Cristo. So, en este caso tenemos las 7 mujeres que representan la iglesia, que quieren solamente tener el nombre de Cristo, pero quieren comer su propia palabra, su propia doctrina y vestirse con su propio espíritu, no con con el de Cristo. Por eso cuando vemos Apocalipsis 3, dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, porque no están comiendo ni de Jesús, ni están siendo vestidos por su espíritu. Estas iglesias que salieron de la iglesia católica
se dice que tenían un nombre que vive, pero está muerta. Como dije aquí, como dije, estas mujeres o esta iglesia en sí, ¿verdad? Tiene un nombre de Cristo, ¿verdad? Parecían de Cristo, pero estaban muertos y tenían su propia palabra y su propio espíritu. Estaban todavía, en otras palabras, comiendo de sus propias doctrinas que ellos recibieron de la cuarta iglesia y se estaban vistiendo de su propio espíritu, o como vemos lo que han estado con nosotros en el estudio de Efesios, especialmente capítulo 2, tenían el espíritu todavía de Satanás, no el espíritu de Cristo. Y no lo recibían de Cristo. Por eso es que están muertos. En el versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Jesús aquí le está diciendo que todavía habían cosas que son doctrinas que ellos todavía tenían de ellos, porque esa era la palabra que estaban todavía recibiendo de la Iglesia Católica, doctrinas que necesitaban ser muertas o necesitaban ser quitadas, que ellos heredaron de la Iglesia Católica. Porque como dije, ¿dónde es que vinieron muchos de los reformadores? Muchos de los reformadores vinieron de la Iglesia Católica. Ellos aquí han reformado muchas cosas, pero todavía estaban manteniendo algunas de esas doctrinas de Satanás. Viendo que ellos tenían un nombre de vivir, pero estaban muertos, ellos todavía no se han reformado completamente y no han reformado todas las doctrinas que ellos tenían de Dios o de Jesús. Ellos todavía mantenían ciertas cosas que venían de Satanás. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque ¿qué Dios continuó a los reformadores adorando? En la tercera y la cuarta, en la tercera iglesia se empezó a formar el Dios que la cuarta iglesia empezó a adorar y los reformadores salieron, ¿qué Dios era el que los reformadores están adorando? Era todavía el mismo Dios de la iglesia católica, cuál es el Dios de la Trinidad. Ellos todavía continuaban adorando los falsos dioses que Jezabel en la cuarta iglesia le enseñó a los siervos de Dios a adorar. Por eso es que tienes nombre, pero está muerto. No están adorando al Dios verdadero todavía. En el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, igual de lo y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ellos recibieron ciertas verdades y le estaban diciendo a Jesús que mantengan esas ciertas verdades. Ahora, ¿por qué? Porque ellos estaban siendo perseguidos y Jesús le estaba pidiendo a ellos que durante esta persecución ellos mantengan esa verdad, aunque hasta por medio de la muerte. Um, Vemos aquí, como lo dice en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Había algunos todavía ahí que todavía tenían las verdades, pero estaban siendo perseguidos, por eso dice que lo aguanten. Esta etapa ellos estaban todavía reformando y quitando esas doctrinas falsas que se necesitaban, pero no lo hicieron por completo por la razón que no nos dice que lo hicieron completo. También nos vemos aquí, ¿verdad? Aunque estaban reformando, dice aquí en versículo 3, dice que guarden lo que tenían, pero que se arrepientan. ¿Y por qué hay que arrepentirse? Por otra vez, como dije, todavía necesitaban seguir convirtiéndose o reformándose a la verdad. Otra advertencia nos da la Biblia. Le dice aquí que miren, ¿verdad? Pues si no velas sobre ti como ladrón, no sabrás que ahora vendré sobre ti. Aquí hay una advertencia. Cambia, sigue cambiando, sigue reformando, arrepiéntete de las cosas que tú has hecho, que todavía te falta por hacer y sigue velando, sigue velando. Vamos a ver un poco qué es lo que tiene que ver esto de velar, ¿verdad? Porque dice que es lo que es velar. ¿Para qué o qué exactamente tenían que ellos velar? Obviamente dice, sabrás que ahora vendré sobre ti, pero vamos a verlo de otro
Otro versículo de la Biblia. Si vamos a Primera de Tesalonicenses, para ver sobre esto, capítulo 5, vamos a versículo 2 al 6, nos dice, ujú, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿verdad? Conectando aquí con Apocalipsis 3. Pues si no verás, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. So, ahí está la conexión. Vamos a ir leyendo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ellos tenían que estar velando. Esto sabemos, muchos nosotros conocemos esto que se está hablando de la segunda venida. Y esto va conectando ahora a la quinta iglesia que vamos a tocar. So, Jesús está diciendo a esta iglesia que vele, ¿verdad? Porque él va a vender, porque él va a venir a ellos como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. So, que miren, que empiezan a buscar, que estén mirando por la segunda venida. Ahora, durante los años 1831, si van a la historia, y 1844, que es el final de esta etapa de la iglesia, más o menos, el final de esta iglesia, poquito a poquito, muchas diferentes denominaciones por todo el mundo empezaron a estudiar las profecías de Daniel capítulo 8 y todos estaban empezando a esperar que Jesús viniera en el año 1844. Esa fue la última fecha después de tomar cualquier error de calendarios. Y entonces ellos empezaron a buscar la segunda venida de Jesús más o menos durante este tiempo. Sabemos que cuando miramos a la historia, otra vez vemos este periodo de tiempo aquí en los Estados Unidos, y yo creo que muchos de ustedes conocen a lo que es el Gran Chasco, el evento de Gran Chasco que sucedió en 1844. En los Estados Unidos, un señor llamado William Miller, que él estaba leyendo la Biblia un día y se dio cuenta que hablaba de los 2300 días y años. Se me pone aquí el versículo para que lo vea, ya que estamos cubriendo un poquito de todo. En Daniel capítulo 8, y recuerda que esto también nosotros lo tocamos en los estudios introductorios. En el versículo 14, Daniel 8:14 nos dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. So, la historia que conocemos más, y después yo me di cuenta y entendí, no sé, no me recuerdo cómo fue, pero tocando este tema, habían otros, no solamente William Miller, pero había otros alrededor del mundo que también estaban viniendo a, a esta conclusión. Pero el que nosotros conocemos más es William Miller. Cuando él leyó hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado, él creía que esto significaba que Jesús iba a venir y purificar la tierra, porque creían que el santuario era la tierra. No, todavía en ese tiempo no tenían un entendimiento completo y correcto de lo que era sobre el santuario. So, vemos que esta iglesia aquí, está terminando con la iglesia buscando la segunda venida, dándole el orden que velen, y eso es lo que empezó a hacer. Um, Aquí está conectada esa última etapa. 1798 terminó, el papado cayó cuando Francia vino y el general de Napoleón sacó el papa de poder. Y entonces vamos a tocar eso un poco más después en el libro Apocalipsis, porque eso está en detalle ahí también. Pero lo que es la iglesia, empezaron a ellos a mirar y empezaron a ellos a velar. En el versículo 4, continuando, dice aquí, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquí, aunque muchos de los reformadores o muchos de esos de la reformación todavía estaban bajo adoración falsa,
de la iglesia madre, que es la iglesia católica, había aquí un poco, igual como en el tiempo de Isabel, en la cuarta iglesia, que eran verdaderos a Dios y no se han manchado sus vestiduras blancas. Y estos dice aquí la Biblia que son dignos para caminar con Jesús en vestiduras blancas, como dice aquí el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Otra vez, recuerden que este tiempo estaba siendo perseguido la iglesia verdadera por la iglesia católica. Esto lo vamos a ver después en el libro Apocalipsis también. En el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Jesús nos dice que todos esos que vencieren serán vestidos en ropas blancas. Vamos aquí a Apocalipsis 6 para hacer un poquito de adelanto para que vean cómo es que esto está conectado con, con esta iglesia y que todo el Apocalipsis está repitiendo la misma historia una y otra vez. Yendo al versículo 9 y después cuando lleguemos aquí vamos obviamente a entrar más profundo. Nos dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y después de eso, nos continúa diciendo, esto es nada más para poder hacer la conexión. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Pues eso está de contexto, porque si recuerdan el estudio que hicimos, creo que era el anterior, si no estoy equivocado, eh, vimos estas mismas señales y estas mismas señales como vinieron después del 1798. Y vemos entonces que esta quinto sello era antes de 1798, con los cristianos que estaban siendo perseguidos por la Iglesia Católica durante ese tiempo. Y vemos entonces que es el mismo tiempo de esta iglesia, porque esta iglesia era ya al terminar, durante el tiempo reformadores, quiero decir, cuando todavía estaba la iglesia católica parada en los 1260 años, como la segunda mitad, pudiéramos decir, cuando Lutero y los reformadores empezaron, hasta después a 1844. Por eso dice, hay pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, ¿verdad? Son los que se mantuvieron con la verdad. No los que tenían un hombre que vive y está muerto, sino los que tenían un hombre que vive y conocían las doctrinas correctas, verdaderas, y adoraban al Dios verdadero. Vemos aquí la misma idea. Aquí la misma idea en las personas, estas mismas personas y la persecución de la iglesia durante el tiempo de la gran tribulación que se habla aquí de Jesús. Y después en Apocalipsis 6, lo que estoy hablando aquí, Apocalipsis 6, y después vemos que está la sexta sello y las señales, y entonces ahí nos da el encaje del tiempo. Vemos aquí también en Apocalipsis 3 que hace referencia sobre el nombre, referencia sobre el libro de la vida y confesar su nombre delante de mi Padre. Vemos que una referencia al libro de la vida. Vamos a buscar un poquito. En este tiempo, esto también tiene que ver porque hay ciertas personas que creen que no entienden sobre el juicio investigatorio, ¿verdad? Que es una doctrina bíblica que tiene que ver con lo que hemos visto con el santuario. Dependiendo de donde tú ves Jesús, es donde estamos en el tiempo. Jesús, si recuerdan, lo vemos durante el Candelario, y ahora Jesús dice que Él va en el futuro a confesar el nombre de estas personas cuando Él se presente delante de su Padre. Él va a confesar sus nombres para que ellos no sean borrados del libro de la vida. Y esto tiene que ver
en el lugar santísimo. Este periodo todavía estamos antes de 1844, antes que Jesús se muda al lugar santísimo. Esto ya lo cubrimos un poco en el estudio introductorio sobre el santuario. Lo vamos a ver aquí. Y cuando Jesús entre, ¿verdad?, a confesar su nombre delante de su Padre, también lo está haciendo delante de sus ángeles, los ángeles del Padre, o los ángeles de Cristo también, que los ángeles de ellos. Y recuerde, esto es futuro, todavía esto es antes de 1844. Ahora digo todo eso porque los quiero llevar a ustedes a Daniel capítulo 7, ¿verdad? Donde vemos lo mismo, pero en menos palabras. Daniel 7. Recuerden, aquí estamos, el Apocalipsis está ampliando mucho más lo que Daniel escribe en menos palabras. Daniel 7, versículo 9, vamos a versículo 9, aquí en azul. Daniel ve en su visión, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El anciano de días, yo creo que todo el mundo entiende que está hablando del Padre. Y el Padre, como conocemos, es el Dios de Jesús. Por eso dice en Apocalipsis 3, otra vez, que Jesús, confesará su nombre delante de su Padre. El Padre es el anciano de días. Continúa diciendo aquí, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel está viendo el anciano de días que se sienta, ¿verdad? Se siente en su trono y se sienta para empezar a juzgar porque él es el juez. Y vemos entonces estos millones y millones y millones que asistían, que son los ángeles, ¿verdad? Como nos dice aquí en Apocalipsis 3. Y los libros fueron abiertos. Entonces, el Padre es el juez, los libros son abiertos. Sabemos que Jesús es nuestro mediador que está delante del Padre, ¿verdad? Hablando por nosotros, siendo un intermediario por nosotros. Y esos que tienen el nombre de Jesús, ¿verdad?, que siguen a Jesús, Jesús va a confesar su nombre delante del Padre, delante del gran juez, para que ellos puedan ser salvos y su nombre no sea borrado del libro de la vida. Brincamos al versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces vemos que Jesús viene, que es el Hijo del Hombre, y viene hasta el anciano de días. Ahí vemos los dos. Vemos, como la Biblia nos dice en Apocalipsis, el Padre, el Hijo y los ángeles. Son los únicos tres que hay. No hay ningún otro ser o persona en existencia. Continuando al versículo 22 de lo que se estaba diciendo. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, hablando, esto es regresando a la cuarta bestia, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y no, perdonen, el versículo 22, eso no era el versículo que quería, el versículo 22. Terminamos aquí con el 13, ¿verdad? Vino Jesús al anciano de días y le hicieron acercarse de él. Continúa en el azul aquí, versículo 22. En el 21, para contexto, veía que este cuerno, que es el papado, el sistema papado, hacía guerra contra los santos y los vencía. Y sabemos que en la iglesia, cuando vemos otra vez, que estaban los que no eran, lo que eran arianos, que se llamaban arianos, que no creían en una Trinidad, y el sistema papado, que ese cuerno pequeño peleaba contra los santos. ¿Con quién estaba el papado peleando? Contra esos que no creían en la Trinidad. Las 3 cuernos que estaba leyendo aquí en el versículo 20, equivocadamente, que no quería leer, eran las 3 tribus, las 3 naciones que no creían en una Trinidad y que no se unieron al papado porque no creían en una Trinidad. Y el papado le hizo guerra. Y por eso es que esas 3 naciones
completamente se desaparecieron. Creo que esto lo vamos a cubrir un poco más después en los estudios. Y entonces vemos que el papado hacía guerra contra los santos y los vencía, lo que no tenía una Trinidad. Y vemos que esto es lo que se lee aquí en Apocalipsis 3, ¿verdad? Cuando habla sobre um, lo que son muertos, ¿verdad? Han muertos que tienen, no se han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, pues que son dignas. El que venciere, porque hay que vencer, y vemos que en Apocalipsis capítulo 6, que esos son los que han sido muertos por la verdad, estos son los santos y lo vencía. Versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Versículo 25 al 26, y hablará palabras contra el Altísimo, hablando aquí del pequeño cuerno, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez. Esto es lo que está pasando en la segunda parte de los 1260 años durante el periodo de la quinta iglesia. Los santos están siendo quebrantados, ah, y esto será durante el tiempo de los 1260 años. Tiempo es un año, tiempos son 2 años, ya 1 más 2 son 3, y medio tiempo es medio año. Entonces, 3 años y medio equivale a 1260 días, 1260 días equivale a 1260 años, que también lo hemos visto en otras partes de Daniel y lo vamos a ver también en el libro de Apocalipsis. Pero después de estos 1260 años, que termina en 1798, dice aquí, pero se sentará el juez después de 1798 y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces, vamos a dejarlo ahí, hasta ese punto. Y esta edad de la iglesia termina más o menos antes del año 1844. Recuerde que el empezar y terminar no es como así una fecha así hoy y mañana, pero es como un periodo. Termina más o menos durante ese periodo de 1844 porque están velando por hacer una venida de Jesús. Y esto es más o menos antes que Jesús empiece a ministrar en el lugar santísimo. Como hemos visto, si están siguiendo, ¿dónde que estamos? En el lugar santo. Vamos a ir no, vamos a dejarlo ahí para entonces cubrir la sexta. Vamos a hacer este estudio un poquito más corto para entonces cubrir la sexta iglesia un poco después. En resumen, esta iglesia son el tiempo de los reformadores, que empezaron a reformar, tenían nombre que bien, pero todavía tenían cosas que tenían que ser muertas, doctrinas que tenían que quitarse de arriba. Ellos, muchas doctrinas hoy en día, si te dan cuenta, muchas iglesias dominicales todavía tienen muchas doctrinas que vienen de la iglesia católica, la principal siendo la doctrina de la Trinidad. Hasta iglesias que guarden el sábado, como iglesia que tú y yo nosotros conocemos, también, ¿verdad? Que vamos a ver en la sexta iglesia, que no eran trinitarias, se convirtieron trinitarias cuando entró e infiltró. Pero eso lo vamos a ver después. Y esta iglesia se le dijo que miren por Jesús para que va a venir. Y vemos que al final de esta etapa hubo un movimiento mundial donde todo el mundo creía que Jesús iba a venir porque había una mala entendimiento o interpretación de Daniel capítulo 8. Vemos que durante este tiempo los cristianos estaban siendo perseguidos y que Jesús dice que él después, en el futuro, iba a confesar el nombre de los santos que no han manchado sus vestiduras. Vimos en Apocalipsis capítulo 6 que todo esto también fue ante las señales, ¿verdad? Que vienen después de 1798. Y vemos que todavía en este punto el Padre o el Altísimo o el Anciano de Días todavía no se ha sentado como juez porque eso va a venir después. Entonces, ahí terminamos y más o menos tenemos el tiempo. Vamos a tener una oración para poder entonces terminar aquí y empezar el próximo estudio después. Gracias a Dios por este estudio. Pido que lo que no ha sido claro, que no lo pude aclarar, que tú se lo puedas aclarar a las mentes de los que están oyendo este estudio, estudiando con nosotros aquí. Te pido que ayudes a muchos para que puedan ver
y pueden usar esto no solamente para su propia edificación, pero para poder edificar a otros y poder enseñarle y poder usar esto para poder enseñar por qué es que la Trinidad hoy en día está siendo adorada, cuando en verdad la Trinidad es un Dios falso de los designios de Satanás. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.